Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Fer Bustos, Filosofía Pop, y estamos de nueva cuenta aquí con un nuevo capítulo, con un nuevo episodio. Espero que no se escuche un poquito de ruido de fondo. Junto a mi edificio hay una construcción y ahorita están como dándole durísimo, pero pues bueno, ni modo, así es esto de vivir a veces en Ciudad de México y no quería dejar pasar esta semana sin un nuevo episodio. Les agradezco mucho a quienes escuchan y ven este podcast todas las semanas. De verdad, de verdad lo agradezco mucho, es un gran apoyo. En fin, pues bueno, me gustaría hablar en esta ocasión sobre un tema que es polémico y vamos, no es en estricto sentido una temática filosófica, pero creo que es un tema urgente de dialogar y que justamente lo podemos dialogar atravesados desde la ética y que tiene que ver con los influencers. Tiene que ver con los influencers y con todos estos actos que, digo, no todos, no vamos a echar a todos los influencers en la misma bolsa, pero de pronto ha habido, digamos, como que algunas figuras bastante polémicas que han desatado una conversación. Justamente en este momento, en Ciudad de México, en México, se desató una problemática a razón de que una chica, pues bueno, dijo que tenía como boletos a la venta para un festival y pues bueno, la comenzaron a acusar de que estaba revendiendo boletos y pues bueno, al otro día su respuesta, es decir, esto sucede un día y al otro día como respuesta decide subir una foto con muchísimos boletos como diciendo, pues bueno, todo esto que estuvieron diciéndome ayer en redes sociales, todo lo que me estuvieron tirando, simplemente ayudó a promocionar más el hecho de que yo tenía boletos que los estoy vendiendo y pues miren todos los que voy a entregar ahorita y era un bonchezote de boletos, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto escaló de manera impresionante y pues bueno, las compañías que están involucradas, que no sabemos si tienen algo que ver con ella directamente o indirectamente o no, que son digamos como Ticketmaster principalmente y el Corona Capital, pues bueno, pues ahora están digamos como que también digamos como que bajo la lupa, pues por qué tenía todos estos boletos esta chica, ¿no? Que de alguna manera pues es influencer y pues bueno, todo esto creo que sirve justamente como motivo para dialogar con relación a la manera en la que operan muchos personajes en las diferentes redes sociales. Algo que de alguna manera me parece sintomático de muchas influencers, es que, vamos, el campo de acción que tienen principalmente todos estos personajes es vía internet, es a partir de las diferentes redes sociales, ya sea Twitter, Instagram, TikTok, es ahí, digamos, en YouTube, donde están potencializando su discurso, donde tienen muchos seguidores, pero a veces pareciera, es decir, una sensación que me habita, es que creo que a menudo creen que todas las acciones que realizan en Internet no se someten, ¿cómo decirlo? Pareciera que todas esas acciones que cometen en Internet las entienden desatendidas del mundo real en el que nosotros vivimos. Y eso es lo que me parece curioso, porque al final, si bien todas estas cosas suceden en Internet, que es un universo virtual, esto no significa que no sea real. Yo lo puse en Twitter de esta manera, mucha gente no mide la magnitud de lo que dice o hace en Internet. No por ser un espacio virtual, no es real. Me sorprende cómo lo de los boletos es algo que estalló a razón de esto. ¿En qué momento alguien pensó que subir esa foto de los boletos no iba a ocasionarle problemas? Y es que vaya, en este momento lo tenemos en concreto con este caso, pero creo que es algo que se ha estado repitiendo de manera sintomática en muchos influencers. Recordemos justamente que tenemos el caso de Job Stop, que de pronto, pensó que subir un video hablando de ciertos abusos y exponiendo a una chica, en ese entonces menor de edad, no iba a generar ninguna problemática legal. Es decir, pareciera justamente que muchos de estos personajes
creen que lo que sucede en Internet se queda en Internet y que no puede tener ningún tipo de repercusión en el mundo real, en el mundo físico, que las leyes de alguna manera no los van a alcanzar porque están en este espacio virtual. Cuando pues vamos, se me hace justamente rarísimo esto, porque si bien es algo virtual, es real y es nuestra proyección y estamos mandando un mensaje desde ahí, nos estamos exponiendo justamente desde ahí y vamos, en qué momento se genera este vacío con relación, digamos, a lo legal, al mundo real, en qué momento hay como esta suerte de dislocamiento. No solamente es este caso y no solamente es el caso de Just Stop, a quien justamente hace poco YouTube ya le cerró su canal y le cerró su canal a razón de que, pues bueno, le habían dicho que, mejor dicho, no me acuerdo justamente bien cómo fue el por qué le cerraron su canal y le suspendieron, creo que no podía estar publicando determinadas cosas, no recuerdo, pero bueno, el chiste es que le cerraron su canal. Pero bueno, tenemos otros muchos casos, es decir, tenemos el caso de este TikToker Naim Darrechi, que es un TikToker español, no me acuerdo cuántos millones de seguidores tiene. ¿Por qué estuvo en el escrutinio público o en el ojo público? Pues porque en una entrevista que estaba dando, comenzó a hablar acerca de ciertos encuentros sexuales que él tiene y en esta entrevista él termina por confesar ciertos delitos sexuales que él estaba cometiendo. Esto es lo que dijo, y lo dijo de manera textual, dijo, no puedo, me cuesta mucho utilizar preservativo, bueno, ni siquiera lo voy a leer porque me parece terrible, ¿no? Pero en fin, él en esta entrevista termina por declarar que no le gusta utilizar condón y que entonces cuando estaba teniendo relaciones con chicas, de pronto se quitaba el condón sin avisarles. Y no solamente esto, sino que comienza a venirse a eyacular dentro de ellas sin ni siquiera consultarlas. Y simplemente cuando le decían que por qué había hecho eso, él decía que no se preocuparan, que se había operado y que no podía tener hijos, que no podía embarazar a estas personas, ¿no? Que no podían quedar embarazadas. Decía que era estéril. Pero es decir, todo esto que él confiesa en una entrevista es un delito. Y vuelvo al punto, así como esta chica jamás, o así como esta chica ni Jocelyn Stop, miden la consecuencia de lo que están diciendo en este espacio y que además no sé si hasta cierto punto creen que por tener todos estos followers y toda esta popularidad son exentos de cualquier tipo de castigo. Lo vuelvo a decir, ¿en qué momento es que no solamente, es decir, en qué momento es que este tipo de personaje confiesa un delito públicamente? Y claro, tiene que ver quizá principalmente con el hecho de que ni siquiera están enterados que son delitos, pero son personas que de alguna manera están delinquiendo y solamente llegan ahí a decirlo abiertamente, a exponerlo, sin percatarse jamás, y que creo que esto es por la misma ignorancia y por la misma apatía, no solamente hacia el conocimiento, sino hacia las demás personas que se ven enfrascados en este tipo de situaciones. Y no solamente son ellos, ¿no? Y ojo, aún con todo esto, él sigue teniendo millones de seguidores y sigue viviendo a final de cuentas de eso, de ser un influencer. Tenemos recientemente el caso de Andrew Tate, que Andrew Tate es un boxeador británico-estadounidense y que en el 2016 estuvo en Big Brother. Y fíjense nada más esto, fue removido de este programa a razón de que en internet en ese momento circuló un video donde se le veía golpeando a una mujer. No obstante, había estado tomando fuerza en redes sociales en los últimos meses. Tenía 4.6 millones de seguidores en Instagram y estaba siendo invitado a diferentes entrevistas y sus clips se viralizaban. Lo terrible de esto es que él decía, muchos de los comentarios que él externaba eran misóginos y eran violentos hacia la mujer. Por ejemplo, decía que las mujeres no pueden conducir, decía que las mujeres de 25, que entre más jóvenes las mujeres son más atractivas porque han pasado o han estado con menos hombres, es la manera en la que lo articula. Era un discurso excesivamente violento.
Sin embargo, tenía 4.6 millones de seguidores en Instagram. Y claro que todo eso también es un gran foco rojo, porque ¿qué carajos nos pasa? ¿Cómo es posible que en el 2022 figuras que reproducen estos discursos de odio tengan tanto foro, tengan tantas followers y tengan tantas visualizaciones? ¿En qué momento nos perdimos históricamente de tantas discusiones? ¿En qué momento nos volvemos tan ignorantes como para poder encumbrar a un personaje de esta calaña? Pero que no es del todo distinto justo a Naim Darrechi y tampoco a Josh Stop, ¿no? Y claro, afortunadamente Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok dieron de baja todas las cuentas que tenía Andrew Tate. ¿Por qué? Porque estaba promoviendo un discurso de odio. Pero no solamente es ese, y este es reciente. O sea, el caso de Andrew Tate tiene pocas semanas. Y justamente otro caso que tiene pocas semanas es el de Borja Escalona, un youtuber español que hacía bromas demasiado pesadas. En alguna de estas bromas creo que le avienta algo a una persona porque no le responden de buena manera, porque eran bromas demasiado pesadas, y le avienta algo a la cámara, creo que el micrófono, y el micrófono termina por impactar a una señora y termina por lastimarla. Aún así, es un tipo que, digamos, permanece ingenuo, o no sé si permanece ingenuo y más bien le vale madre seguir actuando de esta manera por toda la impunidad que lleva de por medio. Porque claro, es decir, a final de cuentas son personajes que por más que actúen de mala manera, por más que promocionen o promuevan delitos o ciertas violencias, hay gente que los sigue y que los protege y que los justifica. Y creo que de alguna manera también esto permite y posibilita que estas personas, a pesar de que reciben determinado tipo de sanciones, continúen con este tipo de discursos, porque al final hay personas que le siguen celebrando todo este tipo de comportamientos. Ya había pasado esto con Borja Escalona, y apenas hace unas semanas se viralizó un fragmento en la que él de pronto está en un live y entra a un restaurante de tapas. Y de pronto se come una y el güey se quiere ir sin pagar. Y entonces la chica que está atendiendo le dice así como de que, hey, es tanto, tienes que pagarme. Y él le dice, básicamente, de forma resumida, no de manera textual, le dice que él no paga por las cosas que come, porque él es un youtuber, es influencer, y se supone que más bien son las marcas las que le pagan por hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces él le dice, no, o sea, tienes que pagarme esto. Y entonces él le dice, ok, bueno, yo te lo voy a pagar, pero te va a llegar una cuenta por toda la promoción que le acabo de hacer, por toda la promoción que le acabo de hacer a tu negocio. Y la cuenta que yo, y lo que yo cobro por un video promocional es tanto, lo cual es una locura. Pero bueno, todo esto se viralizó, y el man está tan desfasado de la realidad y de sí mismo que entonces, claro, YouTube también le cierra las cuentas. Y después el güey sube un video llorando y disculpándose, y después se le ve diciendo que en realidad es un sociópata. ¿Y por qué si eres un sociópata mejor no te atiendes? Es decir, o de qué manera estamos funcionando, y por qué la gente le celebra todo este tipo de acciones. No es el único. Hace también unas semanas hay el caso de este TikToker colombiano que se llama Carlos Feria, que de pronto se viralizó un video donde empuja violentamente a su esposa, le hace constantemente bromas pesadas a su hija, que tiene, no me acuerdo cuántos años, pero es bastante pequeña, le hace bromas terribles como llenarse la boca de agua y escupirse en la calle. Y bueno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo incluso que iban a vigilar este caso de cerca, por todo, por el cómo de alguna manera estaba utilizando a su hija y sometiéndola a bromas que son pesadas y que quizá ella a su corta edad no las puede comprender como bromas, porque claro, cuando somos niños nos sometemos a lo demasiado pronto y lo demasiado tarde. Es decir, hay muchas cosas a las cuales nos llegan antes de que podamos tener ciertos discursos, ciertos, ¿cómo decirlo? Sin el hecho de que podamos tener, o en un momento en el que todavía no tenemos
los elementos necesarios como para poder comprender qué es lo que genuinamente está sucediendo en ese momento. ¿Cómo? Es decir, cómo esto puede resultar justamente violento para la niña, ¿no? Que su papá le esté haciendo todo este tipo de bromas que son excesivamente pesadas. Y que claro, todo esto, este Carlos Fer, este TikToker, lo hace solamente para conseguir más vistas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hacer todo este tipo de contenido, morbo, violencia, es algo que termina por vender al interior de diferentes redes sociales. Estamos, pues, digámoslo, en un momento, y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, lo vengo diciendo desde este momento en el que escribí la columna sobre Mariana Rodríguez, que es la esposa de Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León y que es influencer. Lo dije en ese momento, lo dije también cuando escribí la columna sobre lo que sucedía con Just Stop. Todo esto lo pueden encontrar en el Washington Post. Y lo vuelvo a decir, estamos en momentos donde necesitamos conversar más sobre los influencers, las influencers. Necesitamos generar conciencia desde muchos lugares con relación a estas figuras. Yo vuelvo al punto, no porque suceda en lo virtual, no significa que no es real, no significa que no haya ciertas implicaciones reales o ciertas implicaciones legales que estén operando de fondo. Y lo vuelvo a decir, vuelvo a leer justamente lo que yo había tuiteado hace rato. Puse, mucha gente no mide la magnitud de lo que dice o hace en Internet. No por ser un espacio virtual, no es real. Me sorprende cómo lo de los boletos es algo que estalló a razón de esto. ¿En qué momento alguien pensó que subir esa foto de los boletos no iba a ocasionarle problemas? Y me contestó, justamente me escribió, digamos, como mi sobrino, Emiliano, y me dijo, lo que me llama la atención es cómo en el plano de existencia de los influencers no existen las leyes. O sea que constantemente estén haciendo cosas ilegales públicamente sin darse cuenta. Me dijo, siento que es porque tienen buenas intenciones. Como que influencers tienen un complejo de que lo que hacen es un favor a la comunidad y dentro de esa intención, nada de lo que hagan pueda ser malo. Entonces, cada cosa ilegal que cometen es un error genuino, no una corrupción. Y me preguntaba que qué opino yo de todo esto. Eh, por un lado, eh, ¿cómo decirlo? Por un lado, creo que hay una ignorancia de por medio. Eh, muchas influencers eh, me parece que son bastante ignorantes con relación a muchas cosas, con relación a leyes, con relación a datos históricos, con relación a la situación social, económica que nos puede habitar como país. Y hablan justamente solamente desde una opinión, pero es una opinión que no recurre, por así decirlo, a ningún tipo de estudio, a ningún tipo de dato. Es decir, me parece que están terriblemente distanciados de la educación muchos de estos personajes, ¿no? Y creo que también influye el factor fama, sea lo que eso signifique, y que claro, podríamos después hablar justamente sobre qué significa la fama, porque hoy en día ser famoso significa simplemente tener muchísimos followers en diferentes redes sociales, pero vaya, ¿cómo decirlo? Ya no es como el nivel, digamos, como de fama que podía tener Salvador Dalí, por poner algún caso a bote pronto, que era alguien que deviene famoso a partir de su trabajo, de toda esta historial, digamos, que tiene en una chamba en particular, y que entonces, digamos, se vuelve una autoridad, incluso, por ejemplo, como que en una temática o en un área. Hoy en día tenemos gente que simplemente tiene números por muchas razones, pero que quizá algunas puristas dirían que esto justamente no es
fama, sino meramente tener seguidores y listo, y que justamente por eso es que mucha gente está confundida, pero bueno, ese es todo un tema aparte. A lo que quiero llegar, además de que creo que hay una ignorancia de por medio que habita al influencer promedio, es que a partir de los followers, de alguna manera terminan por sentirse mejores que otras personas. Los followers hoy en día me parece que terminan por brindar una ilusión de superioridad, incluso moral. Porque vamos, hay de pronto como gente que puede llegar a decirle, no sé, a Naim Darrechi o a Joseph Stop, que le puede llegar a decir, oye, creo que estás cometiendo un error y mira, esto quizá va más bien por acá y bla, bla. Algo que es como que se vuelve como muy fácil y muy recurrente para para los influencers, como decir, claro, es que siempre te critica gente que no está haciendo nada y que quizá es cierto, quizá puede ser que haya gente que desde ningún lugar te está simplemente criticando por criticar, pero también tenemos que ser asertivos y entender que hay muchas personas que tienen estudios de por medio, que son especialistas en determinadas cosas y que si de pronto nos están haciendo un señalamiento, quizá podríamos tener la humildad justamente como para escuchar, informarnos y también aprender más de todo esto. Creo que justamente es como lo chingón del ser humano, que podemos ser mejores, podemos mejorar, podemos volvernos más sensitivos, más empáticos, más listos, más inteligentes. Pero también justamente una debilidad que tenemos como especie es que así como podemos mejorar, también podemos volvernos más estúpidos. Somos la única especie que quizá puede volverse más estúpidos. Mi perrito Pérez, yo le puedo enseñar cosas y puede volverse listo, pero jamás se va a volver más estúpido. En cambio, nosotros los seres humanos, por apatía, por creernos chingones desde la soberbia, podemos volvernos más estúpidos, porque en ese momento comenzamos a cerrarnos al mundo porque creemos que tenemos la razón. Y esto creo que es algo que pasa, ¿no? Es decir, es como en Twitter y en las discusiones, ¿no? Que pareciera ser que el argumento que tiene la razón o que el tweet que tiene la razón al interior de una discusión es el que más retweets y fab tiene. Cuando, claro, esto no es un indicativo de nada, ¿no? O no nos sirve, o tendríamos que verlo y evaluarlo de forma aislada siempre para ver por qué es que ese tweet tiene más retweets y más likes que otros. Pero eso justamente es lo que se está promocionando a partir de las diferentes redes sociales y pasa lo mismo con las discusiones que hacen en TikTok. Creemos que el TikTok que tiene más vistas, más me gusta, más comentarios, más shares, es el TikTok que tiene la razón o el video donde se expone genuinamente la razón. Entonces creo que tenemos también que ser conscientes de esto. Tener más followers no significa que seamos mejores que otras personas y no quiere decir tampoco que tengamos la razón. Y vuelvo a esto que iba a decir hace rato, porque claro, puede ser que Joss Stop diga cualquier cosa y que una especialista le diga, oye, creo que estás siendo racista, o cuando se lo dicen a Juanpa, ahorita, oye, creo que Juanpa estás diciendo como que algo racista ahí de por medio, estás hablando desde una posición privilegiada, y puede ser que al final de cuentas hay mucha gente que termina por respaldarlo, por cubrirlo, por apapacharlo, por no querer entender que hay un error de por medio que puede ocasionar otras problemáticas. Y pues bueno, desde ahí entonces también estos personajes dicen, a huevo, o sea, no estoy mal. Y entonces desde ahí, como tienen todo este apoyo, que les hace sentir que no están mal o que no están promocionando una violencia o que esto no puede escalar a otras dimensiones, es que continúan haciéndolo. Y esto, claro, a mí sí me parece un problema fuerte, porque creo que la tendencia es que esto se vaya intensificando más. Es decir, cada vez, es decir, TikTok, por ejemplo, es una plataforma que ha promovido que haya muchos influencers demasiado jóvenes. Es decir, hay personas con 16, 17, 18, 19 años que ya tienen millones de followers y que están lanzados, digamos, como que al ojo público. Pero vaya, si yo pienso en cómo era cuando tenía 17 años, pues estaba bien meco, pues, y claro que quizá pude haber hecho muchas estupideces cuando tenía 17 años e incluso cuando tenía 25 años. A diferencia hoy en día, somos seres que podemos
mejorar en muchos aspectos y comprender diferentes cosas. El tema es que justamente todas estas redes sociales están promoviendo que hay influencers demasiado jóvenes que quizá todavía no tienen un pensamiento bien formado y bien estructurado con relación a diferentes cosas y los están aventando, por así decirlo, a la pista de baile sin calentar, sin saber bailar y todo este tipo de cosas. Pero también justamente no cobran conciencia todos estos personajes de que tienen que permanecer o que hay una responsabilidad de por medio cada vez que decimos algo públicamente y sobre todo cada vez que tenemos como un público al que estamos llegando. Por ejemplo, este Andrew Tate que estaba promocionando un discurso de odio, un discurso violento. Tenemos que tener responsabilidad de todas estas acciones como personas que están hablando públicamente, pero también, como, y esto lo he dicho muchísimo, no solamente yo, muchas personas, tenemos que tener muchísima responsabilidad también nosotros como espectadores, como usuarios, sobre a quién seguimos y qué estamos promoviendo. Ser violento, ir en contra del lenguaje inclusivo, no es ser cool, ni es ser punk, ni es ser revolucionario. Esa era la forma en la que operó, en la que se operó históricamente durante muchos años. Y como un organismo, pues se supondría que podemos evolucionar. ¿De qué nos sirve involucionar? Es decir, cuando nosotros volteamos justamente a ver como todo este discurso, cuando nosotros volteamos a ver todos estos discursos, más bien son discursos viejos, son discursos que han predominado históricamente. No se puede ser punk, digamos, como desde la tradición, desde lo old, por así decirlo, ¿no? Tenemos que intentar mejorar y desde ahí tener una responsabilidad con relación a los contenidos que estamos consumiendo y a la gente que terminamos por empoderar. Estamos en una sociedad del espectáculo, habitamos una sociedad del espectáculo, nos interesa que todo se presente de manera espectacular. Si no hay show, si no hay gritos, si no nos hablan de manera emocionante, si la persona no está guapa, no ponemos atención a muchos de estos materiales. Y tenemos que comenzar a preocuparnos más de esto, porque seguimos apuntando a ello, pues creo que nos vamos a llenar cada vez más de mierda. Y no es que esté peleado con el show y con el espectáculo, pero sí creo que no podemos reducir todo a eso. Al final creo que hay una película que creo que sirve como para poner de ejemplo con relación a todo esto y se llama Idiocracy. Y es una película que imagina lo siguiente, ¿no? Imagina que de pronto el ejército de Estados Unidos tiene un programa que quiere poner a prueba y entonces agarran a un soldado, al soldado más promedio que tienen, y entonces lo van a congelar y solamente lo van a congelar un año, pero de pronto esta agencia, no me acuerdo bien qué es lo que sucede, entra en graves problemas financieros y entonces tienen que cerrar, o no me acuerdo por qué, pero cierran. Y el proyecto era tan secreto que entonces nadie se acuerda de que habían dejado congelado a este güey y a una mujer. Entonces se quedan ahí congelados y pasan 500 años y de pronto, no me acuerdo por qué razón, de pronto despiertan, ¿no? Se descongelan, pero pasaron 500 años. En el momento en el que deciden congelar a este güey, se supone que era la persona más promedio de todo el ejército. Pero de pronto este güey despierta en este futuro, que pasaron 500 años, y de pronto el güey termina siendo la persona más lista y más inteligente en ese momento histórico. La razón, y esto es como chistoso, pues, al interior de la película, es decir, en este futuro en el que él despierta, la gente se ha vuelto estúpida, la gente se ha vuelto tonta
y ya no tiene la capacidad de pensar tan finamente como quizá lo hacían en otro momento. Y entonces empiezan a exponer ahí como las razones, ¿no? Y empieza a decir como que, claro, esto tiene también obviamente tintes clasistas de alguna manera. Empieza a decir, ¿no? Que la gente que era como más lista, que tenía como que más estudios, eh, decide no tener hijos, ¿no? Porque quiere dedicarse a hacer otras cosas, bla, bla, y que en cambio las personas que menos se preocupan, no sé, por el ambiente, por la educación y que más cosas, comienzan a tener hijos y a reproducirse. Entonces llega un momento en el que supuestamente al interior de esta película la gente lista comienza a desaparecer y en este futuro la gente pasa todo el tiempo frente a un televisor, pues viendo la pantalla, ¿no? Incluso el sillón es también como un baño, ¿no? Entonces ya no tienen la necesidad de moverse. Eh, y de alguna manera, si recuerdo a veces esta película, es a manera de precaución. Sin lugar a dudas, yo a veces lo veo con mi persona. Eh, desde que tenemos teléfonos inteligentes, ya no soy tan bueno haciendo operaciones matemáticas. Eh, ya no estoy acostumbrado y quizá me entiendan. En cambio, hace 15 años estaba más acostumbrado. He perdido una habilidad a razón de la tecnología que tenemos cerca. A razón de la tecnología también, cada vez podemos poner, cada vez nos cuesta más trabajo centrar la atención en un punto en específico, pensar profundamente. Nos cuesta trabajo, a la gente le comienza a dar cada vez más hueva leer algo que les puede llevar 15 minutos, porque lo pueden ver más bien en un video de TikTok, ¿no? Hablemos de esto, de que hoy en día los jóvenes, la Gen Z, utiliza TikTok como si fuera Google. Es decir, en lugar de ir y googlear, oye, ¿quién fue Benito Juárez? Ponen en TikTok Benito Juárez y ahí les aparece algún video explicándoles quién era Benito Juárez. Hemos perdido cosas. Estamos, de alguna manera, mi preocupación es que quizá estamos perdiendo un pensamiento crítico. Estamos perdiendo la capacidad de centrar, de tener un pensamiento abstracto, cierto pensamiento incluso también quizá matemático, no lo sé, porque no soy especialista en eso. Es decir, estamos en la sociedad del espectáculo. Y lo vuelvo a decir, no es que esté peleado con el espectáculo, con que cada uno se presente de manera agradable, pero creo que también tenemos que discutir y entender y pensar en un futuro. ¿Qué es lo que queremos y cómo nos queremos ver proyectados como especie en un futuro, ¿no? Y esto simplemente lo estoy hablando en este momento a partir de estos personajes que de alguna manera tienen mucha relevancia al interior de la cultura popular que nos toca habitar pues en el presente, ¿no? Entonces, pues bueno, como influencers toca hacerse responsable de lo que se dice, informarnos, ser conscientes de lo que estamos promoviendo, dejar de querer lavarnos continuamente las manos de que, bueno, si la otra persona y que no sé qué, y no es mi culpa, no, o sea, si somos adultos para unas cosas, seamos adultos de verdad, ¿no? No nos tratemos de lavar las manos cuando algo no nos conviene, ¿no? Eh, cada vez se van a comenzar quizá a intensificar también más todas estas leyes con relación a lo virtual, pues justamente a razón de todas estas violencias y crímenes y delitos que muchos de estos influencers terminan exponiendo frente a la cámara porque desde su ignorancia o desde su apatía o desde la superioridad que los pueda habitar creen que no pasa nada de alguna manera. En fin, espero que todo esto les sea útil para pensar diferentes cosas. Una disculpa para quienes estén viendo el video en YouTube. Me acabo de dar cuenta que nunca conecté el micrófono al teléfono, a la cámara. Híjole, y hasta me trabé un poquito por ahí en un momento porque dije, fuck, ¿qué hago? ¿No? Pero pues ya me di cuenta demasiado tarde. Pero pues bueno, en fin, como les decía, les agradezco mucho que escuchen este programa, que lo recomienden y que lo compartan. También sería un
parote. Y pues bueno, recuerden que todos los meses estoy dando cursos de filosofía vía Zoom. Me pueden escribir por Instagram. En fin, pues que tengan bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Los saluda Fer Bustos.